¿Qué es una rúbrica? Explicado fácil. ¿Una rúbrica es solo una tabla para poner calificaciones? No, es una herramienta para evaluar con claridad y criterios definidos. ¿Qué es una rúbrica? Es un instrumento que describe qué se espera del trabajo del alumno, establece niveles de desempeño, define criterios claros para evaluar, no solo mide, orienta. ¿Qué incluye una rúbrica? Criterios. ¿Qué se va a evaluar? Niveles. ¿Qué significa hacerlo excelente, satisfactorio o en proceso? Descriptores. Explican cómo se ve cada nivel. La rúbrica hace visible lo que antes era subjetivo. Ejemplo sencillo. Si evalúas una exposición oral, los criterios podrían ser claridad al explicar, uso de ejemplos, seguridad al hablar. Y cada nivel describe cómo se ve un buen desempeño y uno que necesita mejorar. Una rúbrica no es solo para poner nota, es para que el alumno sepa cómo mejorar. ¿Cómo usar las rúbricas para evaluar? Define los criterios de evaluación. El primer paso es definir qué aspectos vas a evaluar. Puede ser claridad, creatividad, ortografía, precisión, entre otros. Esto le permite al estudiante saber en qué se debe enfocar. Establece niveles de desempeño. Crea niveles de desempeño para cada criterio, como excelente, bueno, regular y necesita mejorar. Esto ayuda a describir lo que se espera en cada nivel. Usa un lenguaje claro y específico. Escribe descripciones claras y detalladas para cada nivel de desempeño. Así, los estudiantes entenderán exactamente qué necesitan para mejorar. Comparte la rúbrica con los estudiantes antes de la actividad. Comparte la rúbrica antes de que empiecen la actividad. Esto les permite entender qué se espera de ellos y les da una guía para trabajar. Proporciona retroalimentación basada en la rúbrica. Usa la rúbrica para dar retroalimentación específica. Esto ayuda a los estudiantes a saber en qué aspectos hicieron un buen trabajo y en cuáles pueden mejorar. En el primer momento, que es el momento del inicio, usted debe lograr captar interés en el estudio. Una dinámica, con preguntas, presentando un video. Usted de repente se disfraza de un personaje, etc. Su primera actividad es clave. Ya no importa en qué área usted esté desarrollando la... Rúbrica de observación 1. Involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Consejos para el docente, para la clase modelo, nombramiento, supervisiones, etc. Vamos a analizar la primera rúbrica de observación. Involucrar activamente a los estudiantes. Te vamos a dar una serie de consejos, estimado docente. ¿Qué es lo que debes lograr para involucrar activamente a los estudiantes? Debes lograr que los estudiantes comprendan o reflexionen el sentido de lo que aprenden y valoren su importancia o utilidad. Debes planificar en función del interés de los estudiantes. Te sugiero que pienses en dar a conocer el propósito de la sesión y revisarlo a lo largo de ella. Hacer preguntas y repreguntas. Revisar, por ejemplo, las tareas auténticas. Explicar el criterio de evaluación y que los estudiantes se apropien de él. Puedes preguntar, por ejemplo, ¿por qué aprendemos esto? ¿Para qué? ¿En qué te puede servir? ¿Por qué es importante aprender esto? ¿Por qué se hace de esa manera? ¿Cómo pensaría otra persona sobre ello? Los estudiantes deben estar conscientes a lo largo de tu sesión de aprendizaje. Para ello debes estar atento de las acciones que como docente desarrollarás a lo largo de la sesión y también del interés de los estudiantes. ¿Cómo promover el aprendizaje? Te sugiero realices las siguientes acciones observables. Planteando situaciones complejas. Puedes decir, por ejemplo, ¿qué pasaría si? Imagina que no hay una solución fácil sobre... Mostrándoles preguntas sobre el tema, escritas en papeles y tener a la mano repreguntas posibles. Generando retos o desafíos, a manera de juegos, competencias o escape room. Recoger saberes previos, escribiendo a la pizarra las respuestas de los estudiantes. Mostrar imágenes relacionadas al tema, impresas o en PPT, simbólicas o escenas, pedir que los estudiantes la comenten. Dar ejemplos opuestos, contradecir lo que se supone que se debe responder y que los estudiantes reaccionen. ¿Cómo involucrar activamente a los estudiantes? Puedes hacer charadas para que los estudiantes adivinen una palabra o el tema
o la importancia de un tema, escuchando música relacionada al tema, seleccionando una parte de la canción o cambiar la letra de la canción que escuchen los estudiantes o esté de moda. Pedir propuestas para resolver un problema. Puedes presentar un problema y pedir soluciones imaginarias o reales. Contar un chiste o broma, mediante una imagen, una narración o hacer mímicas relacionadas. Generar un debate con un tema controversial que genere posiciones críticas de temas actuales, etc. Hacer una encuesta rápida, puede ser mediante hojas, mano alzada, un aplicativo, el PPT, etc. Las actividades de aprendizaje deben ser atractivas o desafiantes, porque le debes ofrecer a los estudiantes múltiples oportunidades de participación. Por ejemplo, la típica mano alzada, analizar imágenes, hacer un juego, anotar en un papel o post-it sus respuestas, o también darles hojas para que ellos escriban sus ideas. ¿Qué hacer si algunos muestran desgano o desinterés? El docente tiene que intentar involucrarlos nuevamente, acercarte a ellos o usar alguna de las estrategias propuestas. El estudiante debe estar activo a lo largo de la sesión de aprendizaje. Hacer participar a los estudiantes de forma espontánea y hacerles preguntas o invitándoles a realizar alguna tarea. Más del 90% de los estudiantes participan activamente. Deben estar atentos, concentrados, comprometidos o entusiasmados. Si vemos en cifras, de 25 estudiantes, 23 deben participar, de 10, 9, de 15, 14, de 30, 27. Rúbrica de observación 2. Promover el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Consejos para el docente, para la clase modelo, el nombramiento, las supervisiones, etc. Vamos a analizar la rúbrica de observación 2 y te vamos a dar una serie de consejos. ¿Qué es lo que debes lograr en tu sesión de aprendizaje? Promover el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Debes proponer actividades de aprendizaje para que los estudiantes puedan trabajar de forma individual o colectiva y que puedan usar diferentes perspectivas, comparaciones, crear, opinar, etc. Debes establecer interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas, es decir, que opinen algo novedoso, la comprensión de principios, de leyes o teorías, productos propios, es decir, sus propias creaciones, desarrollo de estrategias, es decir, pasos para llegar a una solución, establecimiento de relaciones conceptuales, unir ideas, causas, consecuencias. Estas interacciones son mediante diálogos, debates, trabajos grupales, suma de opiniones, etc., entre el docente y los estudiantes o entre los estudiantes. ¿Qué actividades puedes hacer para desarrollar el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico? Por ejemplo, a la hora de formular creativamente las ideas, los estudiantes pueden poner el uso de roles o les puedes dar, sugerentemente, ¿qué harías tú si fueras? Una búsqueda de múltiples opciones, analizar la realidad desde diferentes puntos de vista, o usando analogías mediante ideas, dibujos, etc. A la hora de la comprensión de principios, usando ejemplos para generalizar. Esto te puede servir en matemática. Analizar, inferir o deducir a partir de un tema. Productos propios. Que elaboren cuentos, memes, letras de canciones, problemas, una maqueta o diseño, etc. Desarrollo de estrategias. Presentando un problema y que busquen soluciones. O preguntando, ¿qué pasos debemos seguir para? Establecimiento de relaciones conceptuales. Establecer comparaciones o criterios de comparación. Debes permitir la elaboración o desarrollo sostenido y progresivo de las ideas. A esto se enfoca el razonamiento. Actividades propuestas. Pueden darse actividades que sean preparatorias para el desarrollo. Puedes comenzar con actividades sencillas, motoras, que les hagan razonar un poco, para luego hacer resúmenes, identificar ideas, comparar, dar opiniones. Y con ello puedan interactuar con sus compañeros en grupos pequeños o con toda la clase. Finalmente, crear, actuar, cantar, escribir un cuento o dar soluciones.
Esto ocurre cuando los estudiantes, por ejemplo, explican sus formas de pensar o sus acciones, o argumentan una postura. Comparan ideas, toman decisiones o desarrollan un producto original. Resuelven problemas novedosos y hacen predicciones o dan hipótesis. De esta manera, tú debes provocar que los estudiantes, a partir de las actividades que les des, puedan argumentar, puedan explicar, puedan tomar decisiones para hacer algo o para resolver un problema. Comparar ideas, darle criterios para que ellos puedan compararlas, o que puedan resolver un problema nuevo con sus propias herramientas, que puedan hacer predicciones o que puedan suponer posibles causas de la situación que estén analizando. Y estas acciones se pueden intercalar o unir entre sí. Rúbrica de observación 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Consejos para el docente. ¿Qué es lo que debes lograr? Debes acompañar el proceso de aprendizaje. ¿Cómo? Monitoreando los avances y dificultades de tus estudiantes en el logro de los aprendizajes esperados de la sesión, es decir, del propósito. Para ello, debes brindar retroalimentación formativa, adecuar las actividades de la sesión de acuerdo a las necesidades de aprendizaje identificadas. Bienvenidos al canal SOS Docente. Acompañar el proceso de aprendizaje mediante una escucha activa, es decir, debes estar atento a todo lo que dicen los estudiantes. Observar y registrar. Fundamental, es la forma como vas a ir monitoreando. Identificar los avances y dificultades es la pieza clave para que puedas ayudar a que identifiquen esos logros con respecto al propósito. Para poder brindar retroalimentación formativa, debes ayudar en la mejora de los aprendizajes. Y es importante que tengas algunas actividades debajo de la manga para que puedas ir adecuando las actividades de la sesión. Puedes pensar en los niveles de complejidad que vayas desarrollando en la sesión para que éstas respondan a las necesidades de aprendizaje. ¿Cómo monitorear y retroalimentar? Te sugiero realizar las siguientes acciones observables. Monitorea mediante listas de cotejo, alguna forma en la que puedas ir registrando lo que vayan desarrollando los estudiantes. También puedes usar escalas valorativas o un registro anecdótico de cómo vaya desarrollándose la sesión. También es importante brindar retroalimentación por reflexión. Por ejemplo, puedes hacer preguntas de acuerdo al propósito, preguntas sobre el nivel de logro, cómo les va yendo, qué es lo que van aprendiendo. Les puedes decir, ¿qué te parece? ¿Qué puedes mejorar? Y también por descubrimiento, que comparen lo que han hecho con la meta esperada. Cuestionar sobre lo que han logrado. ¿Qué te parece lo que has hecho? Las respuestas erróneas son oportunidades. El error es un camino para poder lograr el aprendizaje. Recuerda, el 25% de la sesión debe ser abocado a recoger evidencia. Es decir, de 60 minutos debes usar unos 15 minutos o de 90 minutos debes usar por lo menos 23 minutos. ¿A través de qué puedes hacer este recojo de evidencia? Mediante preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué lograste? Mediante el diálogo. ¿Cómo te va yendo? ¿Qué opinas de lo que dijo o lo que dijiste tú? Problemas formulados. ¿Cómo has resuelto el problema? ¿Qué dificultades superaste? Recorriendo los grupos. Puedes llevar el registro o darle a los estudiantes una ficha para que ellos se vayan evaluando. Identifica a los que estén más confundidos o distraídos, revisando su trabajo o productos. Puedes llevar el criterio de evaluación disgregado para que los estudiantes sean conscientes de sus logros. Ante las respuestas o productos formulados por los estudiantes, al menos en una ocasión, debes dar retroalimentación por descubrimiento o reflexión. ¿Cómo? Guiándolos en el análisis de esas respuestas o productos, para que ellos puedan encontrar por sí mismos una solución o una estrategia. Que ellos reflexionen sobre su propio razonamiento y que identifiquen el origen de sus concepciones o de sus errores. ¿Ya? Esa es la mirada del jurado. Para que tú promuevas el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico son preguntas, ¿no? La rúbrica 2 es las preguntas y las repreguntas que yo pueda darle a los niños.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos invitar a los niños a analizar, razonar, reflexionar sobre lo que se está aprendiendo. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué nos servirá de repente, no? ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos medir? ¿Qué otra cosa podemos agrupar? ¿No? Vamos a seguir con los niños preguntando y repreguntando. ¿Cómo es la rúbrica 2? Preguntas. Pensamiento crítico. ¿Ya? Creatividad, ¿no? Creatividad. ¿Cómo lo podrías hacer tú? ¿Qué no le puedes poner? ¿Qué le puedes agregar? ¿Cómo te gusta? Y ahora sí, nos vamos a ubicar en la segunda rúbrica, que es promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Vamos a revisar el único aspecto que tiene este desempeño, ¿sí? Y también la rúbrica correspondiente. Bien, entonces, en este desempeño se valora si el docente promueve el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior para fines de este desempeño, razonamiento, creatividad y o pensamiento crítico en los estudiantes, proponiendo actividades de aprendizaje y estableciendo interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. Bien, el aspecto que se considera en esta rúbrica es uno solo y es actividades e interacciones entre docente y estudiantes o entre estudiantes que promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Bien, entonces es un solo aspecto el que se valora en este desempeño. En este único aspecto se valora si el docente promueve efectivamente, bien, habilidades de pensamiento de orden superior a través de las actividades de aprendizaje que propone o de las interacciones pedagógicas que establece. Bien, se evidencia cuando el docente promueve al menos una de las siguientes habilidades de pensamiento de orden superior. Y para entender un poco más de qué trata, vamos a explicar cada una de ellas. Cuando menciono razonamiento, se refiere a la capacidad de resolver problemas novedosos, realizar inferencias, extraer conclusiones y establecer relaciones lógicas. Bien, se excluyen de esta categoría las actividades que solo demandan del estudiante aprendizaje asociativo a través de conexiones simples de unidades de información ya dadas, por ejemplo, memorización, repetición, reproducción de un procedimiento. Bien, vamos con la siguiente habilidad de pensamiento de orden superior, que es creatividad. Y bueno, creatividad alude a la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos o establecer nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales ante problemas planteados. Bien, asimismo se considera aquí la capacidad de crear un producto de manera libre y singular que permita expresar la propia subjetividad. Bien, vamos ahora con pensamiento crítico y este está referido a una toma de postura fundada. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Argumentada sobre la base de un análisis previo respecto a algún tema, concepto, situación, problema o idea. No hay que confundir crítico, bien, con formular una crítica negativa o dar una opinión desfavorable. Lo importante es que la postura o la opinión se base en argumentos. Por ejemplo, ante la lectura de un texto argumentativo se pide al estudiante que indique si está de acuerdo o en desacuerdo con el autor del texto y que argumente por qué está de acuerdo o por qué está en desacuerdo. O en un debate sobre un tema polémico, como por ejemplo la pena de muerte o la eutanasia, se pide a los estudiantes que tomen una postura y la defiendan con argumentos. Bien, lo valorado en este aspecto se evidencia cuando el docente conduce efectivamente las actividades de aprendizaje, es decir, cuando favorece que los estudiantes desarrollen sus propias ideas o profundicen en ellas, argumenten sus puntos de vista, desarrollen múltiples formas de llegar a una respuesta,
resuelvan problemas novedosos, desarrollen un producto original, formulen conjeturas, hipótesis, ¿bien? Y también cuando el docente establece interacciones pedagógicas efectivas, es decir, promueve un intercambio constante y sostenido entre él y los estudiantes o entre los estudiantes con un fin pedagógico. Y esto lo puede hacer teniendo en cuenta la formulación de preguntas, cuando tome en cuenta esas respuestas de los estudiantes, ¿sí? Y hace uso de estas respuestas para poder repreguntar de manera continua, para favorecer de esta manera la construcción progresiva de ideas. Bien. Entonces, aquí hablamos de estas interacciones pedagógicas efectivas. El docente pregunta, escucha la respuesta, echa mano de esa respuesta para repreguntar, porque la intención que tiene es profundizar en el pensamiento del estudiante para poder favorecer esta construcción progresiva de ideas. Bien, vamos a ver aquí la rúbrica. Bien, entonces la rúbrica promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. ¿Qué es lo que tenemos en pantalla? Tenemos aquí la rúbrica de este desempeño. Bien, vamos a revisar cada uno de los niveles de la rúbrica y veremos pues cómo progresa. Como siempre se orienta la lectura desde el nivel más alto, que es el nivel 4, hasta llegar al nivel 1. Bien, en las descripciones específicas se van a identificar los atributos que progresan en cada uno de los niveles de logro. Aquí vemos que solamente hay color morado. ¿Por qué? Porque hay un solo aspecto. ¿Sí? Esa es la razón de ser, que en este caso, para esta rúbrica, encontramos un solo color. Entonces, para ubicarse en el nivel 4 en esta rúbrica, el docente debe promover efectivamente las habilidades de pensamiento de orden superior en los estudiantes durante la sesión en su conjunto, ¿sí? A través de las actividades de aprendizaje que propone o de las interacciones pedagógicas que establece. Si hay actividades o interacciones en la sesión que no promueven directamente estas habilidades de pensamiento de orden superior, se exige que sean preparatorias para otras que sí lo logran. Bien. Por ejemplo, en una sesión que tiene como propósito que los estudiantes debatan sobre un tema de interés público, puede haber una tarea inicial de preparación que requiere copiar algo de información de la pizarra. No obstante, se considera que esta es una tarea secundaria o de apoyo a la tarea central, que es la de argumentación de las ideas propias de los estudiantes, de modo que la sesión en su conjunto promueve el pensamiento crítico de los estudiantes. Bien, entonces aquí en este ejemplo se trata de explicar la razón de ser de estas actividades preparatorias. Bien, de otro lado, para alcanzar el nivel 3 se requiere que al menos en una ocasión se promueva efectivamente habilidades de pensamiento de orden superior. Bien. Un docente conduce efectivamente las actividades de aprendizaje cuando busca que los estudiantes desarrollen sus propias ideas, profundicen en estas ideas, argumenten sus puntos de vista, desarrollen múltiples formas de llegar a una respuesta, resuelvan problemas novedosos, desarrollen un producto original, formulen conjeturas e hipótesis, ¿sí? Etcétera. Asimismo, establece interacciones pedagógicas efectivas cuando promueve este intercambio constante y sostenido de ideas entre el docente y los estudiantes o entre los estudiantes con un fin pedagógico. Bien, en ese sentido, no basta con que el docente haga una pregunta o solo una repregunta, sino que se requiere que formule preguntas, escuche las respuestas, haga uso de esas respuestas y repregunte de manera continua. ¿Para qué? Para que se pueda favorecer esta elaboración progresiva de ideas. También se considera una interacción pedagógica efectiva si el docente promueve que los estudiantes analicen y reflexionen sobre sus propios procesos y estrategias de aprendizaje. Bien, en este caso no es suficiente que les pida que señalen qué han aprendido o que le indiquen
qué les ha gustado más de lo realizado, sino que es necesario que les solicite describir y secuenciar los pasos que siguieron para resolver una tarea o problema, que comparen diferentes estrategias para lograr un objetivo, que apliquen criterios dados para evaluar su propio desempeño o productos, o bien que formulen nuevos criterios pertinentes para poder hacerlo. Bien, entonces aquí entendemos que una interacción pedagógica podría de pronto no estar vinculada al aprendizaje central de la sesión. Sin embargo, si se promueve estas habilidades de pensamiento de orden superior, sí se toma en cuenta en el registro. Bien, para ubicarse en el nivel 2, el docente debe haber planteado una o más actividades que tienen potencial. Es decir, que podrían fomentar el desarrollo de estas habilidades de pensamiento de orden superior, pero el docente no las conduce adecuadamente, es decir, las desaprovecha o les resta valor pedagógico. Y aquí va un ejemplo. Por ejemplo, un docente que pide a los estudiantes formular sus propias explicaciones ante un fenómeno observado, pero antes de que desarrollen los estudiantes sus propias ideas, el docente les ofrece la explicación final o escucha las ideas de los estudiantes, pero trata de encaminarlas hacia una respuesta que el docente ya tiene predeterminada, sin explorar las respuestas divergentes o inesperadas que van surgiendo por parte de los estudiantes. Bien, entonces es una actividad con potencial, pero el docente lo conduce de manera superficial o desaprovecha. Bien. Finalmente, en el nivel 1 se ubica el docente que no promueve habilidades de pensamiento de orden superior porque a lo largo de la sesión únicamente plantea actividades asociativas o memorísticas, las cuales requieren que los estudiantes pues aprendan de forma reproductiva datos o definiciones, practiquen ejercicios como problemas tipo o aplicación de algoritmos, técnicas o procedimientos rutinarios o repitan información que el docente ya ha brindado. Bien. Vamos a ubicarnos ahora en la siguiente pantalla y aquí nuevamente vamos a presentar el fragmento de una sesión de aprendizaje. Se les pide que por favor observen este fragmento, registren las evidencias relacionadas al desempeño, promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Y luego vamos a leer juntos el ejemplo de evidencias. Bien, proyectamos el video. Analizamos las rúbricas en la Por clase ejemplo, modelo. razonamiento, que es la capacidad de resolver problemas novedosos, realizar inferencias, extraer conclusiones y establecer relaciones. Como te decía, podemos hacerlo en el inicio, cuando van a darte cuenta de ellos, de sus experiencias, de cómo creen que puede ser la solución a un problema, de dónde han vivenciado un tema similar, dónde lo han visto, cómo les sirve a ellos lo aprendido, por qué es importante aprender sobre ese tema. Ahí están razonando. ¿Ok? La creatividad, que es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de producir soluciones originales ante los problemas planteados. Por ejemplo, si te tocara matemática, lo cual sería genial y aprovechable para ti, es que mediante en matemática los estudiantes podrían encontrar no solo una forma de solucionar el problema, sino otra, y ahí está la creatividad. ¿Ok? No solamente un material para representar la solución, material alterno. Y ¿cómo lo van a saber? Ellos lo descubren. No, todo es intencionado. Tú, mediante esos monitoreos que haces de grupo en grupo, vas caminando, vas direccionando preguntas, vas direccionándolos a que ellos logren lo que tú quieres, que desarrollen esa otra estrategia, que encuentren esa otra forma de plantear el problema. ¿Me entiendes? Entonces, todo es con tu actuar. Es por eso que hablamos de los procesos didácticos y los procesos pedagógicos y tu actuar de ti. Entonces, porque por ahí me preguntan, ¿y cómo hacen la representación? ¿Cómo es que van a unos a encontrar una forma de solucionar y luego van a encontrar otra forma? Porque tú lo direccionas, así de simple, tú lo haces. Tu docente te vas con esa idea porque preparas esa sesión y apuntas a eso. Y sobre todo porque queremos llevar nosotros, ¿no? Un cartel grandote así con luces que le diga al jurado acá, ¿no? Aquí hay jurado, aquí estamos haciendo el razonamiento, la creatividad, ¿cierto? Y queremos que ellos se den cuenta, ¿cierto? Eso queremos nosotros. Por eso es que vamos con esa intención en la sesión de aprendizaje, cuando la redactemos. Entonces, y el pensamiento crítico, que puede ser al final de la clase, como te digo, pero también puede ser durante el desarrollo, ¿ok? Ya está. Bien, entonces, ahora
Vamos a iniciar con la presentación de las dos primeras rúbricas de este instrumento. Bien, recordemos que el día de hoy se presentarán los dos primeros desempeños y el día 16 de octubre los siguientes 3. En total son 5 desempeños que se valoran con este instrumento. Ahora vamos a conocer la rúbrica Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Revisaremos qué se valora y cómo se califica. Muy bien. La rúbrica Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje evalúa en qué medida el docente logra involucrar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, de manera que se interesen en las actividades desarrolladas durante la sesión. Además, valora que los estudiantes comprendan el sentido, importancia y utilidad de lo que se aprende. Bien, el primer aspecto de este desempeño es acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. El siguiente aspecto es proporción de estudiantes involucrados en la sesión y el tercer aspecto son acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Bien, entonces los aspectos a considerar en esta rúbrica son 3. A continuación voy a presentar cada uno de estos. Bien, en este primer aspecto, que es acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje, ¿qué es lo que se valora? Se valora si el docente promueve el interés de los estudiantes cuando plantea actividades de aprendizaje que captan su atención y les brinda múltiples oportunidades de participación. Además, si busca involucrarlos en las actividades propuestas. Bien, esto está orientado a las actividades que propone el docente. ¿Y cómo es que busca involucrar a los estudiantes que muestran desinterés? Aquí ustedes pueden ver en pantalla que este aspecto se evidencia cuando el docente propone actividades de aprendizaje desafiantes, atractivas, motivadoras o variadas que captan la atención de los estudiantes, así como el proponer situaciones, contextos y o actividades vinculadas a sus intereses. Bien, además, si brinda múltiples oportunidades de participación a través de trabajos grupales, debates, formulación de preguntas, entre otros. Es decir, el docente considera y gestiona de forma deliberada la participación de los estudiantes durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Bien, otro atributo que se valora es el rol activo del docente. Bien, este rol activo que tiene el docente para poder involucrar a los estudiantes, el cual se observa ante muestras o signos de bajo involucramiento en la actividad propuesta. Por ejemplo, si una actividad consiste en dialogar sobre la historia previamente narrada por el docente, si el docente nota que hay baja participación o que solo 2 o 3 estudiantes brindan sus respuestas, ¿qué es lo que va a hacer el docente? Dirige el diálogo hacia aquellos estudiantes que no han intervenido aún, por ejemplo, ¿no? De esta manera se considera al docente activo. ¿Por qué? Porque brinda oportunidades de participación ante situaciones de bajo involucramiento de los estudiantes. Esto es un ejemplo. Bien, asimismo, el observador, ¿sí?, debe percatarse de si estas muestras de bajo involucramiento fueron notadas por el docente y si son sostenidas durante el desarrollo de la sesión. Es importante mencionar aquí que las acciones del docente que promueven el interés de los estudiantes deben contar con un fin pedagógico. No se consideran acciones como, por ejemplo, tocar una pandereta o realizar una dinámica para captar la atención de los estudiantes. Tampoco se considera si las actividades guardan o no correspondencia con los propósitos de aprendizaje. El foco de este aspecto está en el efecto de las actividades que propone el docente sobre el interés de los estudiantes, de manera que si estos muestran signos de interés, se asume que las actividades propuestas por el docente son desafiantes, atractivas, motivadoras. Bien.
Vamos a pasar a la siguiente pantalla y aquí encontramos información referida al segundo aspecto. Bien, entonces, el segundo aspecto de este desempeño es proporción de estudiantes involucrados en la sesión. Bien, y aquí se valora en qué medida el grupo de estudiantes se encuentra interesado durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje. ¿Y cuándo se evidencia este interés? Pues se evidencia cuando los estudiantes muestran su interés al participar en las actividades propuestas por el docente, poseen una actitud receptiva y escuchan atentamente las explicaciones o las exposiciones, responden con gestos o siguen con la mirada las acciones del docente. Bien, todo esto que acabo de mencionar son conductas observables que permiten identificar que los estudiantes se muestran interesados a estas actividades de aprendizaje que propone el docente. Bien. Además, se observa el interés de los estudiantes cuando se esfuerzan, manifiestan entusiasmo, son perseverantes en las tareas que ejecutan. Por ejemplo, están concentrados e intentan realizar lo propuesto por el docente de la mejor manera, se divierten al ejecutarlas o las desarrollan con afán. O también cuando las interacciones entre los estudiantes están relacionadas a la tarea de aprendizaje. Por ejemplo, comparten ideas sobre cómo resolver mejor el problema planteado o qué estrategia van a emplear para poder organizarse en la actividad de aprendizaje propuesta por el docente. Bien, asimismo, cuando los estudiantes se ofrecen como voluntarios para realizar alguna tarea, levantan la mano para participar, responden a las preguntas planteadas por el docente o le formulan preguntas al docente para poder profundizar su comprensión o mejorar su desempeño. O cuando en las actividades grupales cada miembro del grupo o del equipo de trabajo aporta en el logro del propósito de dicha actividad. Bien, es importante mencionar que los signos de bajo involucramiento, bien, que son los gestos o posturas corporales de desagrado o aburrimiento, como cuáles, bostezos, expresiones faciales de insatisfacción, enojo, frotarse los ojos, recostarse sobre la carpeta, etcétera, o expresiones verbales como por ejemplo, otra vez, qué aburrido. Distracciones frecuentes como conversaciones sobre temas que no están vinculados con las actividades o las tareas de aprendizaje, hacer trazos en el cuaderno mientras el profesor explica algo, mirada perdida, etc. En ausencia de participación o en respuesta ante las solicitudes de participación que realiza el docente, ¿no? Entonces, todo esto que acabo de mencionar son conductas observables que van a reflejar que los estudiantes tienen signos de bajo involucramiento ante las actividades de aprendizaje que está proponiendo el docente durante el desarrollo de la sesión. Bien, para considerar que un estudiante no se encuentra interesado, estas señales de aburrimiento o desgano deben ser sostenidas a lo largo del desarrollo de la sesión. ¿Sí? Esto último que acabo de mencionar es muy importante tenerlo en cuenta. Se recomienda, bien, cuantificar a los estudiantes que no se encuentran involucrados en la sesión de aprendizaje en lugar de contabilizar a aquellos que sí lo están. En este conteo no se considera a los estudiantes, por ejemplo, ¿no?, que ya terminaron una tarea asignada y están esperando a que sus compañeros pues terminen. Y esperando también que el docente pues proponga otra actividad. En este caso, estos estudiantes que terminaron primero, no es que ya después de terminar ahora ya no están involucrados. A ellos no se les va a contabilizar. Bien, si es que esta situación se diera, estos estudiantes que terminaron primero y están a la espera de que terminen sus compañeros o que el docente proponga otra actividad, esto no se considera como una señal de bajo involucramiento o de desgano. Bien. Vamos a pasar a la siguiente pantalla y aquí encontramos información referida al tercer aspecto. Inicialmente, cuando iniciaba la explicación de este desempeño, mencioné que se valoran 3 aspectos. Bien, entonces en este momento nos centramos en este tercer aspecto. Entonces, el tercer aspecto es acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. ¿Qué es lo que se valora en este aspecto?
Se valora si el docente busca que los estudiantes le encuentren sentido, importancia o utilidad a lo que están aprendiendo, ¿sí? Es decir, si el docente favorece que los estudiantes comprendan de qué forma lo que aprenden mediante las actividades desarrolladas está vinculado a la resolución de problemas de la vida real o a la actualidad o a sus intereses, ¿bien? O bien favorece la comprensión de cómo las actividades realizadas contribuyen a un mejor abordaje de situaciones futuras o al desarrollo de estrategias que les serán útiles. Bien, cuando los estudiantes le encuentran sentido a lo que hacen, se muestran más comprometidos con el desarrollo de las tareas y con su proceso de aprendizaje. En este sentido, no es suficiente que el docente únicamente presente el propósito de la actividad de aprendizaje. Bien, este aspecto se evidencia cuando, por ejemplo, el docente señala de forma explícita el sentido, importancia, utilidad de lo que se aprende utilizando un lenguaje accesible a los estudiantes. Esta es una de las formas. Otra de las formas es que el docente plantea actividades que vinculan lo que están aprendiendo con el mundo real, haciendo evidente su utilidad o importancia. Por ejemplo, plantear problemas reales, contextualizados o vinculados a los intereses y características de los estudiantes, asumir roles o posturas del mundo real en un debate o en la resolución de problemas, reflexionar sobre lo aprendido y su utilidad en el mundo real, evaluar un procedimiento seguido y su potencial de transferencia a nuevas situaciones, etc. Y una tercera forma es cuando el docente le solicita a los estudiantes que expliquen con sus propias palabras por qué creen que es útil o importante lo que están aprendiendo. Bien, o cuando estos, durante el desarrollo de las actividades, los estudiantes lo hacen por iniciativa propia. ¿Sí? También está considerado ello dentro de esta tercera forma. Bien, entonces, a continuación, aquí en pantalla, ustedes están identificando la rúbrica. Bien, vamos a revisar la rúbrica de este desempeño y para ello vamos a revisar cada uno de los niveles de la rúbrica y veremos la progresión empezando por el nivel 4 hasta llegar al nivel 1. Siempre iniciamos la lectura desde el nivel mayor, que es el nivel 4, hasta llegar al nivel 1. En las descripciones específicas, ya Eric ha presentado la estructura de estas rúbricas, ¿sí? Ya he explicado qué es lo que ustedes van a encontrar como partes en la estructura. Entonces, en las descripciones específicas se identificarán los atributos que progresan en cada uno de los niveles de logro. Para una mejor comprensión de cómo estos atributos progresan, en la descripción específica de la rúbrica se ha resaltado de un color diferente, ¿no? Se ha utilizado colores diferentes para cada uno de los aspectos. Acá ustedes pueden ver el color morado, el color verde, el color turquesa. Esto corresponde a cada uno de los aspectos. ¿Cuántos son los aspectos que tiene este desempeño? 3, ¿sí? Esos 3 aspectos, por eso estamos ahí viendo en el nivel 4 estos 3 colores, morado, verde y turquesa. Tengamos en cuenta que para ubicarse en un determinado nivel se debe contar con la evidencia suficiente que cumpla con cada una de las descripciones descritas. Bien, en el nivel 4 se describe al docente que promueve el interés de los estudiantes proponiendo actividades de aprendizaje atractivas o desafiantes que captan su atención y ofreciéndoles múltiples oportunidades de participación. Además, se exige en este nivel que el docente tenga un rol activo en buscar que los estudiantes que no participan espontáneamente lo hagan o en intervenir para que todos se involucren en las actividades propuestas, de modo que si alguno o algún estudiante o algunos muestran desgano o desinterés, el docente lo nota e intenta involucrarlos nuevamente, ¿bien? Y para ello, para poder involucrarlos nuevamente, ¿qué es lo que hace? Deliberadamente llama su atención haciéndoles algunas preguntas sobre las actividades que ha propuesto o invitándoles a realizar alguna tarea, ¿bien? O invitándolos a la pizarra. Entonces aquí es importante que todos o casi todos los estudiantes pues se muestren
interesados en esas actividades de aprendizaje propuestas. Solo para este nivel se exige que el docente busque que los estudiantes, además, comprendan o reflexionen sobre el sentido de lo que están aprendiendo y o valoren su importancia o utilidad. Bien, entonces allí podemos ver claramente en este nivel 4 qué es lo que se exige, bien, para poder ubicarse en ese nivel. Vamos a bajar al nivel 3. Entonces, en el nivel 3, a diferencia del nivel 4, no se exige el rol activo del docente. Ello en cuanto al aspecto proporción de estudiantes. La gran mayoría, en este caso 75%, se muestran interesados en las actividades de aprendizaje. En el nivel 2 se describe el desempeño del docente que ofrece algunas oportunidades para que los estudiantes participen y que al menos la mitad de estudiantes se muestren interesados. Bien, el docente ubicado en el nivel 1, a diferencia de los otros niveles, no ofrece oportunidades de participación o tiene serias dificultades para poder involucrar activamente a los estudiantes. En el mejor de los casos, lo logra con un grupo minoritario. Bien, en sus sesiones predominan los signos de aburrimiento, distracción y o desgano entre más del 50% de los estudiantes. Incluso los estudiantes de este tipo de docente pueden estar ejecutando las tareas propuestas por él, pero sin que estén interesados. Por ejemplo, un docente dicta definiciones durante la mayor parte de la sesión y los estudiantes copian aburridos, o bien plantea un trabajo en equipo que los estudiantes desarrollan con fastidio. Los signos de bajo involucramiento se pueden apreciar en gestos, ya lo dije anteriormente, en gestos, posturas corporales de desgano o aburrimiento, como están bostezos, expresiones faciales de insatisfacción, enojo, frotarse los ojos, recostarse sobre la carpeta. En expresiones verbales, ay, otra vez, qué aburrido. Distracciones frecuentes como conversaciones sobre otros temas que no están vinculados a las tareas de aprendizaje. Sí, hacer trazos en el cuaderno mientras el profesor explica. En ausencia de participación o de respuesta a las solicitudes de participación por parte del docente, entre otros. Bien, entonces para considerar, y esto sí es importante repetirlo una vez más, para considerar que un estudiante no se encuentra interesado. Rúbrica número 3, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. ¿Cuántos aspectos? 2. Para asegurar el 4, en primer lugar, el monitoreo efectivo que usted realiza y la calidad de retroalimentación que usted da. El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda retroalimentación reflexiva, ¿no es cierto? Eso es lo que usted se va a concentrar en esos 2 aspectos. ¿Qué significa el monitoreo? Significa que usted va a realizar un monitoreo, a desplazarse por el aula. Habrá un momento que usted esté delante de los estudiantes explicando su clase, otro momento se desplaza, ¿no es cierto?, por el espacio, haciendo de una manera también muy natural, utilizando las manos, utilizando gestos, que se note el dominio, la seguridad, la confianza que tiene usted en ese momento. Se acerca a los estudiantes, se inclina, se pone a su nivel, les hace preguntas, los mira a los ojos. Si no entienden, puede usted ayudarse de un compañero, preguntarle a otro para darle la respuesta, pero me voy al monitoreo, que tiene que ser el 25% de la sesión. Su sesión está de 45 a 60 minutos, pero usted prográmela para 40, 45 nada más, así que si se pasa uno, llega a los 50, es preferible que le sobren unos 5 o 10 minutos a que le falte. Entonces, calcule que el 25% de su sesión usted lo va a dedicar a recoger evidencia, pasando por los grupos, haciendo preguntas, haciendo pequeños diálogos, revisando, ¿no es cierto?, el trabajo que están haciéndose, asegurándose de la comprensión de la actividad. Si tiene que hacer una pregunta, me pongo en el grupo, ¿qué les ha tocado hacer? ¿Tienen alguna dificultad? ¿Los puedo ayudar en algo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo primero que van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué están pensando hacer? Les voy haciendo preguntas, ¿no es cierto? Es el monitoreo. Y por otro lado te hablan de la retroalimentación. Entonces, esta retroalimentación no
aquí ustedes no pueden dar elemental. Quizá yo, como docente de aula de todo un día, por ahí pueda dar una retroalimentación elemental, porque lo que me piden es que predomine, ¿no es cierto?, que se dé la reflexión y que también pueda haber descriptiva, pero siendo una clase de nombramiento usted no puede dar elemental, por ahí que va a dar una descriptiva, pero tiene que esforzarse en que se vea momentos donde usted da retroalimentación reflexiva, que es retroalimentación a través de preguntas y repreguntas. Un estudiante le hace una pregunta, jamás le vaya a dar la respuesta, usted pregúntele, ¿qué crees tú? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo lo entiendes tú? Alguien del aula me puede ayudar con la respuesta de su compañero. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo haría usted? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, tratar de devolverle la pregunta, de cambiarle, de acomodarle la pregunta para que la pueda entender, pero no le dé la respuesta. Tenga paciencia, tenga calma y siga pregunta tras pregunta, que a lo mejor van a ser 5 de acá y 5 del estudiante, pero va a llegar, tenga calma que sí va a llegar. Si en el último de los casos usted siente que ya no da, entonces puede dar ejemplos, ¿no es cierto? Ayúdese del aula, qué ve en el aula, una tarea pasada, que se acuerde de cómo lo resolvió en otro momento, tratar de ponerle algún ejemplo, y que sería quizás descriptiva propiamente, pero menos de la descriptiva no puede bajar, porque la rúbrica te pide, dice por aquí, que al menos en una ocasión. Entonces, si en esa ocasión usted estaba a punto ya de llegar a la reflexiva, y que yo le digo que no se rinda, pero usted al final se rindió, entonces bajó a la descriptiva, y en otro momentito ahí toma fuerza, toma valor y vuelve a intentar esa reflexiva a través de preguntas, repreguntas, y ahí espero que ya en esa segunda oportunidad o en esa tercera oportunidad se dé, porque te pide que en al menos una. Pero para asegurar usted va a hacer 1, 2 o 3 veces retroalimentación reflexiva, que es a través de preguntas y repreguntas, que en ese momento se va a dar, que el estudiante le va a plantear esa pregunta sobre su tema. Por eso usted tiene que tener bastante dominio disciplinar del tema que va a dar, y más si son los últimos grados, quinto, sexto, donde tiene que tener el manejo, ¿no es cierto? Porque tampoco puede dar jamás en este momento una retroalimentación equivocada. Entonces, todo a través de preguntas y repreguntas. Hola maestros y maestras, estoy de vuelta con la pastillita educativa. Vamos a hablar hoy día de la rúbrica número 3, que da las orientaciones para que el maestro pueda desarrollar el desempeño, evalúa el progreso de los estudiantes para retroalimentarlos y adecuar la enseñanza. Esta rúbrica nos pide que el docente cumpla con 2 aspectos importantes. El primer aspecto es el monitoreo, y el segundo aspecto la calidad de la retroalimentación o adaptación de la actividad. En el monitoreo, ¿qué tiene que hacer el maestro para lograr este aspecto? Nos dice que el docente debe monitorear por lo menos el 25% de todo el tiempo que dura su sesión. ¿Y cómo sé que está monitoreando? El maestro monitorea cuando está pendiente del aprendizaje de sus niños. Está atento a que los niños estén logrando el propósito de la sesión. Y para eso debe hacer preguntas para comprobar si los niños están comprendiendo. Debe acercarse a los niños de uno en uno, decir qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo de esta manera. Es decir, recoger evidencias suficientes que le permitan decir si este niño está o no logrando el propósito. Y en ese monitoreo que está realizando el maestro, se da cuenta que el niño tiene una necesidad de aprendizaje porque no ha respondido adecuadamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Retroalimentar. Y ahí viene el segundo aspecto. La retroalimentación debe darse por descubrimiento y reflexión, permitiendo que los niños se den cuenta de su error, puedan transformar su error y puedan reconstruir su aprendizaje en función de esta reflexión que han hecho. Para eso el maestro debe hacer buenas repreguntas. Por ejemplo, si un niño ha operado y dice que 5 más 2 es 8,
la maestra no le dice la respuesta, ¿no? Sino le pregunta. Por ejemplo, ¿y cómo has hecho para obtener esa respuesta? ¿De qué otra forma puedes haberlo hecho? ¿Cómo podemos demostrar que esa es la respuesta correcta? ¿Por qué a ti te salió 8 y a tu compañero le salió 7? Es decir, discute la respuesta, le brinda preguntas para que el niño, en su afán de demostrar su solución, pueda revisar su proceso, darse cuenta del error y pueda rectificar. Esa es la idea, que el maestro le dé buena retroalimentación por descubrir. Y basta que lo haga una sola vez bien hecho para ubicarse en esta rúbrica en el nivel 4. Y la adaptación viene cuando el maestro adapta la actividad haciéndola más comprensible para que el niño. Con eso... Actuar estratégico para la rúbrica 3. Sigue estos pasos si quieres una clase de 50 puntos. El evaluar el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza hace necesario que conozcas dos aspectos fundamentales. El primero hace referencia al monitoreo activo que debes hacer a los trabajos y avances de los estudiantes. Y para que se considere un monitoreo activo, deberás desplazarte por todo el aula, mostrándote atento al desempeño del trabajo de los estudiantes en sus grupos. Asimismo, en este monitoreo recoge algunas evidencias para verificar el nivel de comprensión o de dificultad de algunos estudiantes. Y con mucha más fuerza, en este momento, plantea algunas preguntas para que el estudiante te dé cuenta del porqué de sus estrategias o del porqué de su razonamiento aplicado en la resolución de esa actividad o problema. Importante. El evaluar el progreso de los estudiantes hace necesario que utilices tu instrumento de evaluación. Es en esta parte, en las retroalimentaciones, que vas a hacer uso de aquel instrumento que has designado para esa clase. Colócalo en una tablilla o en un folder y dirígete por los grupos muy sutilmente y evalúa a los estudiantes de manera oportuna. Segundo aspecto, la calidad de la retroalimentación. Evita a toda costa hacer retroalimentación elemental, es decir, plantearles preguntas en las cuales la respuesta de los estudiantes sea un sí o un no. Evita caer en meras retroalimentaciones descriptivas, que aunque por la situación quizás surjan estudiantes que necesiten que le ofrezcas más ayudas y más guías para que te den la respuesta o solución al problema, dale un giro a la situación replanteando la retroalimentación por descubrimiento. Y para evidenciar la calidad de este tipo de retroalimentación, es necesario que plantees preguntas abiertas, inferenciales y reflexivas. Por ejemplo, ¿por qué piensas de esa manera? ¿En qué parte lo dice? ¿En base a qué das esa opinión? ¿Existe otra manera de solucionar el problema? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué estrategia usaste? ¿Qué pasos seguiste para encontrar la solución al problema? ¿Qué sabías antes y qué has descubierto ahora? ¿Qué significa ello para ti? ¿Cómo nos sirve lo que hemos aprendido el día de hoy para todas las personas? ¿Cómo usarías lo que has aprendido o descubierto en tu aprendizaje o en tu vida diaria? Consejo: cuando redactes tu sesión de aprendizaje y plantees este tipo de preguntas, primero respóndelas tú. Así caerás en cuenta en qué tipo de retroalimentación estás a punto de realizar. La rúbrica número 3 evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes. Entonces yo retroalimento, le brindo preguntas que le ayuden a llegar ahí, ¿no? Al logro, al propósito de aprendizaje. ¿Ya? ¿Cómo lo puedes hacer tú? ¿De qué forma lo podrías hacer? No me salió la torre. ¿Qué materiales has utilizado? ¿Podrías utilizar otros materiales? ¿Cómo qué materiales? ¿No? ¿De qué otra forma lo podemos hacer? Y si lo intentamos otra vez, ¿no? ¿Ya? Entonces debemos acercarnos a los niños a preguntar cómo resolvieron el problema o situación de aprendizaje y observar con atención los productos que van elaborando para identificar qué le falta a mi niño y preguntar. ¿Ya? Miren, de las 5 rúbricas, esta rúbrica número 4 y 5 son requisito indispensable para que se den las primeras 3.
O sea, está en el puesto 4, pero si no hay un clima adecuado, no va a haber involucramiento, no va a haber desarrollo de las habilidades de orden superior, no va a haber retroalimentación. Lo básico, el clima. Entonces, ¿qué se dice para el nivel 4? El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración hacia sus perspectivas, es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas y físicas. Además, interviene si nota una falta de respeto. Clarito, un poco amplio, pero no es algo difícil de lograr, ¿no es cierto? Entonces, siempre emplea un lenguaje respetuoso. Emplear un lenguaje respetuoso es un lenguaje que no les haga daño, que no los humille, que asegure el respeto de su dignidad, ¿no es cierto?, de los mismos estudiantes. Y una de las maneras es tratarlos por su nombre. Por eso es que yo les hacía la recomendación, la sugerencia de que si está en sus posibilidades, póngale un sticker ahí con su nombre, porque es una manera de respetar a una persona, llamarla por su nombre, ¿no es cierto? Pero si no le dan esas condiciones, usted adecúese, no es que por eso tampoco, si no le da, usted dígale estudiante. A ver, querido estudiante, ¿ya? Entonces, siempre emplea un lenguaje respetuoso, evitando el uso de cualquier tipo de manifestación verbal. No saben nada de gestos, nada de palabras inadecuadas. Se tiene que notar la consideración hacia las perspectivas. Las perspectivas son las opiniones de los estudiantes. Si el estudiante te da a conocer y en ese momento te da a conocer de manera con el comité evaluador frente a ti, te sugiere, acepta esa propuesta, acepta esa opinión, siempre y cuando pues no contravenga la misma sesión de aprendizaje. Entonces, siempre respeto a sus opiniones. Buenos días, profesores y profesoras. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca identificar en qué medida el profesor monitorea el progreso de sus estudiantes para darle retroalimentación de buena calidad y adecuar su enseñanza. Como docentes, sabemos que la evaluación de nuestros estudiantes debe ser permanente y debe acompañar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero, ¿cómo los profesores nos aseguramos de recoger evidencia del progreso de nuestros estudiantes durante la clase? Hay múltiples formas de hacerlo. Seleccionar la forma más apropiada dependerá de la edad y características del grupo que se atiende. Por ejemplo, escuchamos con atención sus intervenciones, nos acercamos a los grupos de trabajo y observamos sus interacciones, revisamos un trabajo o algo que han producido, les hacemos preguntas, les pedimos que expliquen con sus propias palabras lo que han comprendido, etc. También, el docente está monitoreando el aprendizaje de sus estudiantes cuando atiende las dudas e inquietudes que plantean. Entonces, como se aprecia en la rúbrica, el primer aspecto que se evalúa en ella es que el docente realice efectivamente un monitoreo activo del proceso de aprendizaje, para lo que debe dedicar al menos el 25% del tiempo de la clase observada a recoger evidencia del aprendizaje de los niños o atender sus intervenciones. Pero, ¿qué hacemos los profesores con la evidencia que recogemos? Es decir, ¿cómo utilizamos la información que obtenemos sobre los niveles de comprensión, avances o dificultades de nuestros estudiantes? Eso precisamente es lo que evalúa el segundo aspecto de esta rúbrica, la calidad de la retroalimentación que el docente brinda o la adaptación que realiza de las actividades pedagógicas a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas en sus estudiantes. Recordemos que la retroalimentación es el tipo de información o respuesta que da el docente al estudiante ante sus manifestaciones, conductas o preguntas para ayudar. Así, la rúbrica distingue 3 tipos de retroalimentación: elemental, descriptiva y por descubrimiento. La retroalimentación por descubrimiento es la de mayor complejidad y riqueza. Por eso el docente que la emplea está en el nivel de desempeño más alto de la rúbrica. Pero, ¿en qué consiste este tipo de retroalimentación? El docente que ofrece retroalimentación por descubrimiento es un mediador, es decir, orienta al niño para que sea él mismo quien descubra cómo mejorar su desempeño, para que reflexione sobre su propio razonamiento o para que identifique por sí mismo el origen de su error o creencia. Digamos que este es el docente que ayuda al niño a descubrir su propia ruta, prestándole los apoyos necesarios para que no se pierda en el camino. El uso sistemático de este tipo de retroalimentación favorece que los niños gestionen cada vez con mayor autonomía su propio aprendizaje. De allí su gran valor pedagógico. Por ejemplo, en una sesión, los niños están construyendo el personaje de una historia. Mientras la docente monitorea, observa que un niño tiene dificultades para describir al personaje. Entonces se acerca y le pregunta: ¿cómo te gustaría que sea el personaje de tu historia? ¿Qué hace? ¿Cómo es?
La docente del ejemplo detecta la necesidad del niño y le ofrece apoyo pedagógico pertinente para que pueda construir de manera autónoma su personaje. No hace por él el personaje, sino que le da herramientas, le plantea preguntas o pistas que lo ayudan a comprender la tarea y a desarrollarla por él mismo. El segundo tipo de retroalimentación que se distingue en la rúbrica es la descriptiva. Esta consiste en entregar al niño información adicional a la que él posee para que pueda comprender una noción o desarrollar una tarea. Así, si un docente les ofrece a sus estudiantes información para mejorar su trabajo, sugiriendo qué hacer, entonces el docente está dando una retroalimentación descriptiva. Por ejemplo, los niños están haciendo agrupaciones de los útiles escolares. Casi todos los niños forman un solo grupo de útiles con las crayolas, colores y plumones gruesos, pero un grupo ha incluido plastilinas en su agrupación. El docente se les acerca y les dice que lo vuelvan a intentar, pero que tomen en cuenta que hay que agrupar considerando una característica común. Por ejemplo, pueden organizar los materiales que les sirven para pintar en un grupo y en otro los que les sirven para moldear figuras. Como se aprecia, al hacer esto, el docente ayuda a los estudiantes a lograr la tarea, señalando la ruta para hacerlo. Otra forma pertinente de atender una necesidad educativa identificada es adaptar o introducir alguna modificación a la actividad planteada para favorecer su comprensión o logro. Por ejemplo, una docente le pide a un niño que ordene por tamaño 7 barras de madera y nota que el niño tiene serias dificultades al hacerlo. Entonces, decide retirar algunas barras y le deja 4 para que las ordene. Luego, cuando el niño lo ha logrado, le va dando una a una las barras restantes para que el niño logre ordenarlas. Al hacer esta modificación a la actividad, la docente ha adaptado pertinentemente su enseñanza, pues ha adecuado el nivel de dificultad de la tarea inicial al nivel de partida del niño, sin renunciar a que el niño por sí mismo persista en la tarea y alcance el objetivo de seriación. Por último, la retroalimentación elemental se considera la de más bajo valor pedagógico. Si un docente solo señala si la respuesta que da a un estudiante es correcta o incorrecta, o si le indica cuál es el error sin que se entienda el por qué, entonces el docente está dando una retroalimentación elemental. Siguiendo el ejemplo de la plastilina, la docente que solo les dice a los estudiantes está mal, vuelvan a intentarlo, o que les dice saquen la plastilina del grupo para que esté bien, sin ayudarlos a comprender el porqué, es una docente que emplea retroalimentación elemental. Finalmente, es fundamental que todos los docentes entendamos que el error es una oportunidad de aprendizaje y que transmitir esa visión en el aula es necesario para que los niños adquieran seguridad en su proceso de desarrollo y aprendizaje. Por esta razón, en esta rúbrica, si un docente durante la observación penaliza o sanciona el error, se considera que tiene un desempeño muy deficiente. Por ejemplo, cuando un niño se equivoca, el docente lo regaña o pierde la paciencia y le dice, es el colmo que aún no puedas hacerlo bien. O, ay Carlitos, como tú no puedes hacerlo, lo voy a hacer yo. En conclusión, acompañamos y damos soporte pedagógico a los estudiantes cuando monitoreamos de forma permanente su progreso, avances y dificultades. Y a partir de las necesidades identificadas, brindamos retroalimentación de buena calidad y adecuamos de forma pertinente nuestra enseñanza. Hemos concluido la explicación de la rúbrica 4. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención.